Del peligro que corre un escritor de convertirse en símil tortuga, en especial si escribe para los niños. La escena pertenece a Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto, y es una de las más crípticas. Capítulo 9 para ser más precisos. La intemperante reina de corazones acaba de interrumpir las moralejas con que la duquesa del mentón puntiagudo abruma a la pobre Alicia. Y le ha dado orden al grifo de que conduzca a Alicia al encuentro de símil tortuga. El grifo, a pesar de su venerable prosapia imaginaria, se ha convertido aquí en simple mandadero, en gestor, acaso en mercachifle. Está claro que para él todo eso no es sino un trámite de rutina, se lo ve muy poco interesado y hasta harto del entorno por momentos. El grifo no se la cree. Pero cumple, hace lo que le corresponde hacer y lleva a Alicia hacia donde le ordenaron que la llevara. Símil tortuga está sentada sola en una saliente de roca, tan triste la pobre, tan sola. Llora y casi, hace llorar a la propia Alicia, quien se vuelve hacia el grifo acongojada y le pregunta, ¿por qué sufre? El grifo la desengaña de inmediato, al menos no miente, le dice que símil tortuga no sufre en realidad, que todo es un juego, que ahí nadie sufre y nadie hace lo que dice estar haciendo. De esta símil tortuga, personaje patético y algo ridículo en el fondo, no llegamos a saber demasiado a la larga porque, como tantos otros habitantes del país subterráneo, entra y sale del relato abruptamente, dejando más confusión que certezas. Pero sabemos, sí, que está triste y que llora su destino. Sabemos también que comienza su relato, jamás concluido, con la evocación de una edad de oro en la que había sido tortuga de verdad, tortuga verdadera y no tortuga de mentira. La Maactertal supo símil sopa de tortuga es para los ingleses un pequeño fraude culinario al que están muy acostumbrados y del que aseguran nadie se da cuenta. Un simple cambio de ingredientes. La sopa de tortuga se hace con tortuga de mar auténtica, que es insumo raro y costoso. Eso explica que muchos cocineros hagan un pase mágico y echen a hervir una cabeza de ternero en lugar de una tortuga. El resultado es casi idéntico. La símil tortuga de Alicia, sin embargo, se da perfecta cuenta de la transformación, y no le gusta. Recuerda con añoranza sus tiempos de tortuga auténtica junto al mar, cuando se internaba audaz en las olas, bailaba con gracia y arrojaba locamente las langostas por el aire. La oda a la espléndida sopa, verde y espesa sobre el mantel de la cena, suena a lamento, por lo sustancioso que se ha perdido. Yo lo cambiaría todo por un pobarra, por un poquitito de espléndida suspiran todos a coro. La símil tortuga de Alicia, pobre y a esta altura del cuento uno ya comprende el porqué de su irremisible tristeza, no sabe bien quién es, si tortuga que sigue siéndolo en el alma. O ternero, como pregona su cabeza. Lo que queda en la más oscura tiniebla es el porqué de su transformación, el tránsito de lo genuino al fraude. Buscaba yo cavarme una grieta por donde entrar a este tema tan peliagudo, el de ser un escritor y escritor para niños, colmo de colmos en este final de milenio. Cuando se me presentó símil tortuga en persona, triste y ridícula, con su pequeño doméstico fraude. Si hay un riesgo cierto en este final de milenio en la escritura y en especial, por razones que ya diré, en la escritura para niños es el riesgo de la similitud, la clonación desesperada. ¿Qué es efecto de la proliferación, naturalmente? Porque en los tiempos que corren el mandato es producir. Producir para vender. Hacer y vender. Consumir y obligar a consumir. Nada es suficiente para alimentar la rueda. Los libros, por ejemplo, deben salir en ristras. Ser muchos. La consigna es multiplicar. Solo que no hay cabida en las estanterías para tanta profusión, para tanta novedad. Algo hay que achicar para hacer sitio. Y lo que se achica entonces es el tiempo. Los feroces, drásticos, acuciantes tiempos del mercado. Si al cabo del año lo editado no cumplió con las expectativas, deberá ser incendiado en la hoguera del honor redituable, nadie quiere depósitos llenos. O se achica el fondo, la profundidad del campo, caen trozos del catálogo como ramas muertas. Porque lo que manda es la novedad, siempre jóvenes. El riniraje lo llamábamos en mi barrio. Pegar fuerte y cambiar. Cambiar por un buen bestseller, por ejemplo, con el que dejar anonadados a los competidores, o por colecciones de 97 títulos menores por año, para ocupar el sitio. Y dejar anonadados a los competidores. Producir lo que sea, la cuestión es alimentar la rueda.
La de los libros para niños es especialmente veloz en estos tiempos. En parte porque algunos adultos parecen seguir opinando que el libro forma parte del proceso de educación y crianza, y en parte porque la escuela funciona como cliente privilegiado. Con lo que el circuito queda garantizado de antemano. En esa rueda estamos todos, girando y girando, mucho me temo que algo mareados. Tal vez sea hora de hacer un alto. Bajarse a pensar. Tantear el terreno. Buscar el rumbo. Por ejemplo, ¿a dónde va la rueda? ¿Qué surcos traza? ¿Qué motor la impulsa? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde, los ejes? ¿Por qué nos convence de este modo? ¿De dónde brota su poder irresistible? Lo primero que se percibe es el vértigo, eso ante todo. Un loco girar que da a entender que se producen, minuto a minuto, grandes cambios. Se habla mucho de novedad en la rueda, el gran mito contemporáneo, de multiplicidad y de variedad. Como si hubiese mucho para elegir, más y más para elegir a cada instante. Góndolas llenas, muchos colores, envases diferentes, la gran fiesta del consumo. El mito de la novedad, el mito de la profusión y la falsa variedad, piensan los conocedores de los vericuetos sentimentales del mercado, incitan al consumo. Siempre habrá algo que uno todavía no tenga, algo deseable entonces. Es importante estimular el deseo, predican, porque el deseo estimula el consumo, y en este final de milenio se trata justamente de eso, de consumir, y de forzar a consumir, como vimos. Los que no puedan treparse a la rueda, los demasiado pobres, que a veces son pueblos enteros, deberán hacerse a un lado, o la rueda les pasará por encima. Están condenados a desaparecer, a caerse fuera del planeta, el mercado no tiene interés en ellos. Y los demás, los que aún consumen, que se agarren fuerte, porque la rueda va y va, no espera, y nos arrastra con ella. Es al apartar los ojos del vértigo de la rueda y fijarlos en el recorrido cuando se nota que la novedad no es tanta y que la variedad es, por lo menos, falsa. Que los carriles son estrechos, previsibles y previstos. Me quedo en los libros porque es asunto que nos interesa a los escritores. ¿Cuántos títulos al año se editan en el mundo? ¿Cuántos de libros para niños? 1000, 10.000, 100.000. Más, seguramente, porque en nuestro país se editaron 746 libros para niños en 1996, 557 son literatura infantil, 294 de autor argentino, 263 de autor extranjero. 557 libros de literatura infantil. 3 novedades cada 2 días. Pocos se recordarán el año entrante. Muchos de esos títulos son solo una posición en el mercado, un puesto en el tablero, un producto ancilar que puede ser reemplazado fácilmente por otro equivalente. Una novela para jóvenes de 64 páginas u otra novela para jóvenes de 64 páginas. Una colección de leyendas u otra colección de leyendas. Un libro de terror u otro libro de terror. La cuestión es producir. Multiplicar el número aparente. Seguramente hay títulos mejores que otros, y títulos excelentes, pero es difícil diferenciar porque el mercado les da un tratamiento equivalente, de peones, meras posiciones en el tablero. Porque el mercado no es blando sino duro. Por debajo de la profusión y de la variedad aparente, corren las reglas verdaderas de la rueda del consumo, que no son muchas sino pocas, y muy severas. Las tripas del mercado son de hierro. La rueda parece girar hacia afuera, generosa, ensanchándose, pero nos engaña, es una ilusión óptica derivada de la gran velocidad que lleva. En realidad gira hacia adentro, hacia su propio centro. Se concentra irremediable, vertiginosamente. Los ejemplos sobran, por supuesto. Podríamos hablar de galletitas. O de telefonía. O de líneas aéreas. Solo que aquí hablamos de libros porque los libros son nuestro asunto. En los últimos años se han visto algunos cambios. Grandes editoriales que se unieron en global matrimonio, y editoriales locales que languidecieron, expiraron o cambiaron de manos, yendo a parar casualmente siempre a las mismas. Muy pronto veremos el espectáculo de editoriales que se dirán distintas, que hasta competirán llegado el caso, y que, sin embargo, cuando llegue el momento, responderán a los mismos dueños. Y el de editoriales pequeñas devoradas como un caramelito menor por sus mayores. Es importante entender esto para notar que, por debajo de la aparente multiplicidad, hay unificación,
Por debajo de la aparente elección, rigor. Por debajo de la variedad, homogeneización progresiva. Clonación, en cierto modo. Clonación obligada, porque la creación tiene sus tiempos. Es imposible hacer brotar ideas originales como sapos de debajo de las piedras, y el mandato es que los sapos deben ser muchos, pero muchos, muchísimos. Para eso hay que producir igual del que no produzca. Listo el escenario. Ahora, que entre el protagonista. El escritor, por ejemplo. Pongamos que uno es un escritor. Un escritor convencido, de los que se entusiasman haciendo figuras de baile con grifos y con atunes, de los que se atreven a meterse en el mar y cruzar el canal a nado. De los que arrojan por el aire sus langostitas y las barajan luego con algún estilo. Tortuga verdadera, digamos. Porque de los falsos escritores, de los que solo simulan escribir y se sienten como peces en el agua dentro de la rueda, no vale la pena que hablemos. Un auténtico escritor, digo. Uno tiene sus fantasías, su oficio, sus lecturas. Sus broncas, sus lealtades. Uno pertenece al campo cultural, que tampoco es blando, que también tiene sus rigores. Otros rigores. Uno tiene entabladas, desde hace tiempo, relaciones secretas con otros escritores vivos y muertos, con ideas, con corrientes, con proyectos todos pertenecientes a un territorio diferente. Que no es el del mercado. Pero llega el mandato de producir, muy acuciante, y la angustia se desencadena. De manera que ya tenemos el escenario, el protagonista y el conflicto, comienza el drama. ¿Cómo se escribe para responder al mandato? ¿Quién es el escritor hoy? ¿Qué rol le cabe en la rueda vertiginosa? ¿Cuál es su cuota y cuál la cuota del mercado? ¿Podrá seguir tirando langostas por el aire, o deberá adaptarse a pasos de baile rutinarios, mucho menos ingeniosos? No es una cuestión simple, de esas que se quita uno de encima como una pelusa de la solapa. El escritor necesita ser leído, necesita que su texto se convierta en libro. Ha luchado largamente por su profesionalización, además, y quiere vivir de su trabajo. Para vivir de su trabajo debe entrar en tratos con el mercado, no tiene otra alternativa, entrar a formar parte de la rueda. Pero a medida que la rueda gira más y más locamente, se vuelve más rígida, más severa, más exigente, ya vimos. Un libro podrá seguir siendo un bien cultural de algún modo, pero hoy es, sobre todo, bien de mercado. Y como tal se lo produce. En serie, con capataces que vigilan la cinta de producción, editings que liman sus puntas extrañas y lo meten en caja. Los títulos, los finales, la extensión, el tema, el estilo, todo debe ajustarse a la demanda del mercado, o a lo que los amoldadores consideran, con una puerilidad sorprendente a veces, demanda del mercado. El jefe de ventas asegura que, para entrar a las góndolas de los supermercados, los libros no deberían tener más de 32 páginas. Escribamos cortito, entonces. El jefe de ventas asegura que un libro de terror es mucho más fácil de vender que uno de aventuras. Hagamos acopio de cadáveres y telarañas. ¿Qué esperamos? Dice que vende mejor la risa. Entonces borremos de un plumazo la tristeza. Todos queremos ser editados, es natural. Aceptamos las reglas con mucha mansedumbre. Tal vez porque se nos han perdido un poco las nuestras. El género, por ejemplo, esa vieja conquista literaria, se nos ha desdibujado. Es más, poco a poco se desdibuja la idea de ficción, esa que tan empecinadamente defendía Borges, su única y definitiva bandera. Vemos cómo todo se vuelve moderadamente autobiográfico, reality show, espectáculo fragmentario, inconsecuente, confuso. Ni realidad ni fantasía, a mitad de camino, el diván cama. Nadie tiene tiempo para sentarse a construir con cuidado una trama. Ni para meterse en problemas. La facilidad y la fluidez son lo que manda. No hay tiempo para tejidos exquisitos. Es de suponer que ni siquiera hay tiempo para tejer, ya que empiezan a abundar las hilachas. O los falsos tejidos, los simulacros. Las malas copias. Y un día la tortuga, buena tortuga en el fondo, convencida de su destino de bailar insensatamente en la orilla del mar, corriendo sus riesgos. Se mira en el espejo y nota que se convirtió en híbrido, con mansa cabeza de ternero. Aunque su corazón de tortuga de tanto en tanto le dé algún vuelco,
y se acongoje llorando sobre las viejas fantasías que le arrancaron de cuajo. Y recuerde aún las reglas de aquella cuadrilla que bailaba a su manera y dentro de su territorio. Podríamos cambiar de protagonista, el ejercicio es saludable, bueno. Uno es un editor, por ejemplo. Me refiero a un editor y no a un fabricante de libros. Un editor con proyecto, en cierto modo un loco de los libros. El editor también sabe sus pasos, tiene sus langostitas. Pero cae el mandato de producir, como un rayo desde cielo, y la competencia se vuelve tan feroz que es fácil que pierda el paso. Se afana, manotea, pierde gracia, saca la lengua fuera. En el peor de los casos se entrega. Sin embargo, él tenía sus ideas, sus proyectos, pertenecía al campo cultural, a ese campo cultural supeditaba los movimientos del mercadeo, editaba lo que creía que había que editar. Sostenía los buenos libros aunque no fuesen masivos, acariciaba su fondo como el sueño de su vida, los libros para él no eran igual que pernos o que chorizos. También el editor, si es editor, ya dije, tiene su drama. O, si no, uno es un maestro. O un periodista. O un bibliotecario. O un crítico. O un universitario. El campo de la cultura es complejo, pero todos ahí adentro en última instancia, en la gran licuadora, aceptando el vértigo y la trituración obligada. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? ¿Qué hace un escritor, por ejemplo? Habrá llegado la hora de desobedecer o alcanzará con llorar nuestro destino sentados en un peñasco. Seremos capaces de salir a defender la ficción, por ejemplo. O de volver a perder el tiempo a carradas, como hacíamos en otros tiempos, en lugar de venderlo en pedacitos. Resistencia. Resistirse a que le limen a uno las puntas. A volverse romo, bovino, inofensivo. Defensa del propio territorio. Escribir mejor, con costo personal, a fondo. Dar sorpresas a los que esperan más de lo mismo. Leer, por ejemplo. Eso sobre todo, leer mucho y bueno. Leer a los venerables muertos de la literatura, volverlos a la vida. Negarse a ir por los carriles, a transitar solo por donde indican los anunciantes de los suplementos culturales, los promotores y los libreros expertos solo en novedades. Negarse a recorrer los caminos cada vez más trillados, más famélicos, repetitivos del mercado. Poner en circulación otras ideas, ideas provenientes de otros libros que nosotros, como escritores que somos, conocemos. Romper los estrechos entubamientos por los que corre la cultura. Defender la diversidad, la gran biblioteca del mundo, a los escritores malditos, los divergentes que hay y que siempre ha habido. Y aliarnos inconvenientemente. Desalinearnos. Cruzar de carril. Saltar las vallas. Hacernos amigos imprevisibles. Y formar otros centros que no sean justamente los de la rueda. Aglutinarnos por razones culturales, por afinidad de lecturas, por admiración profesional, y no por paquetes publicitarios y por mansa obediencia a los patrones del mercado. No queda sino eso, creo, la resistencia. Otra causa. En un tiempo los escritores que escribíamos para los chicos corríamos el riesgo de caer en manos de la pedagogía. Los cuentos se convertían fácilmente en lecciones, más o menos ingeniosas pero en general aburridas, previsibles. Como las moralejas que la duquesa del mentón puntiagudo le endilgaba a la pobre Alicia. En los tiempos de Queralt era eso lo que se esperaba de un escritor, buena pedagogía. Queralt podría haber respondido a la demanda, y lo hizo en cierto modo en una novela algo triste, Silvia y Bruno. Pero en Alicia, en la espléndida y feroz Alicia, hizo otro tipo de apuesta. Con la audacia de una tortuga lanzando su langosta por el aire, colocó su ficha rara, absurda, inclasificable, en el tablero. Hoy solo el que ande por el mundo con los ojos cerrados opinaría que el peligro que acecha al escritor que se aviene a escribir para los niños es la pedagogización de su escritura. Al menos no es el peligro más grave. Soplan aires posmodernos y no están de moda las lecciones. No hay nada en lo que creamos lo suficiente como para convertirlo en lección sabida. Al parecer creemos solo en lo efímero, lo fragmentario, lo leve. Y también en el mercado. Casi se puede decir que es lo único en lo que creemos con fervor. Sabemos que hay que comprar y vender, todo el tiempo. Señal de que están por atraparnos o de que ya nos han atrapado. Sin embargo, no todo está perdido,
me digo, pero solo en los momentos de optimismo, si podemos pensar en lo que nos pasa. La partida de naipes no ha concluido, y nosotros, los escritores, tenemos nuestros triunfos. Nuestras destrezas. Un saber, alguna sabiduría. Tenemos nuestros lectores, sobre todo. Escritores y lectores es mi apuesta y mi esperanza. Seguimos siendo capaces de fundar territorios donde las reglas no son comprar y vender sino otras. Tirar langostas al aire, por ejemplo, y barajarlas con buen estilo. Córdoba, 1997. La lectura clausurada. En un cuento, un buen cuento, que se llama La máquina se detiene, de Machine Stops, E.M. Forster construye un conjetural mundo futuro sobre la clave del aislamiento. Una civilización de tecnología muy sofisticada se ha refugiado en las entrañas de la Tierra y organizado una vida perfectamente previsible y protegida. Gracias al aceitado mecanismo de una máquina eficientísima y todopoderosa. Cada individuo vive en una especie de celda donde todas sus necesidades están satisfechas. Salvo los ocasionales encuentros para procrear y el inevitable pero muy reducido contacto entre madre e hijo en los primeros tiempos, los intercambios, que resultan cada vez más innecesarios. Se reducen a teleimágenes y telemensajes que se entrecruzan las personas interesadas por un mismo tema. Varsity, la protagonista, por ejemplo, se interesa por la música del periodo australiano. El contacto físico y las excursiones al mundo exterior han sido abolidos, nadie conserva siquiera la noción de espacio y los escasos circuitos de tránsito que todavía subsisten. Están drásticamente controlados por un fantasmal comité central. Ignoro por qué mecanismos de flujo y reflujo interno se me presentó con tanta fuerza el recuerdo de este cuento, que leí y releí hace ya algunos años, al pensar en responder a esta conferencia. Cuyo título que no elegí sino que me había sido dado hablaba de políticas y estrategias para la lectura. Política, y mucho más estrategia, son palabras ejecutivas, dinámicas, palabras de acción, casi castrenses. Pero resulta que, en lugar de una briosa enumeración de acciones recomendadas para derrotar a la no lectura, a mí me brota esta imagen de mundos cerrados, de circuitos clausurados, de islas. De modo que esta conferencia tiene, a partir de este momento, dos títulos, uno oficial, Políticas y estrategias para la lectura, y otro clandestino, La lectura clausurada. Y el propósito, además, de comunicarles a ustedes mi sensación, primero difusa y luego más decantada, de que la lectura está hoy entrampada en circuitos clausurados. Sobrevive en islas, en celdas, pero languidece por falta de ventilación, como en el cuento de Forster. Lo que sigue es mi esfuerzo por organizar lo mejor posible este pensamiento. Cualquier acción, me refiero a las políticas y las estrategias, fracasaría, creo, si no se tiene en cuenta esta decisiva cuestión de los claustros y las islas. Empecemos por la incomodidad es siempre un buen comienzo, porque obliga a cambiar de posición. Es evidente que esta cuestión de la lectura nos incomoda, socialmente quiero decir. Nos confunde, nos desasosiega. Sentimos en torno a la lectura una vaga culpa, que año tras año lavamos ritualmente en nuestras ferias del libro. Durante algunos días la sociedad se golpea el pecho, se exalta, llora abrazada a los libros, discute la cuestión. Los bien cotizados centimiles de los diarios se ofrecen casi generosos a un asunto que, durante el resto del año, vive en el galponcito del fondo, pero que de pronto, durante esos pocos días rituales, se nos aparece en medio del comedor y a la hora del almuerzo, de modo que no hay más remedio que instalarlo, que invitarlo a compartir la mesa. El invitado es molesto, nos llena de reproches. Su presencia nos desencadena una súbita alergia y nos obliga, súbitamente también, a rascarnos con desenfreno. Cumplimos con el ritual y vuelve la lectura al galponcito del fondo, aunque nos dure un tiempo más la incomodidad, que a veces se prolonga en gimoteo. La propuesta mía de hoy es que dejemos de gimotear, nos enjuguemos los ojos y miremos con un poco más de agudeza el terreno social donde sucede, o no sucede, la lectura. Me permito definir lectura como la conducta social por la cual las personas nos apropiamos de algunos discursos significantes, o sea, de parte de la cultura, de la sociedad en que vivimos. Cultura sería algo así como el dibujo que hace una sociedad de sí misma, o su reflexión, con su etimología de espejo. Imagen, que viene bien, su gesto particular o mejor sus gestos particulares,
porque a medida que la sociedad se vuelve más compleja los discursos significantes son cada vez más variados. Y pequeña acotación que espero retomar luego ese resumen de sí misma, esa manera de verse una sociedad, que es la cultura, resulta indispensable para cualquier acción sobre esa sociedad. Naturalmente. De manera que la pregunta por la lectura es la pregunta por la circulación de la cultura, los discursos significantes en una sociedad. Y la cultura circula ligada a bienes materiales que, a su vez, están ligados a la producción y al consumo. Solo puede circular así. Eso quiere decir que la pregunta por la lectura es también la pregunta por los libros, por los diarios, las revistas, los medios de difusión, la educación formal e informal, la ciencia, la música, el diseño, la literatura, el arte. Entonces, más que preguntarnos si la gente lee o no lee, o por qué lee o no lee, sería mejor que nos preguntáramos, por ejemplo, cómo circulan los libros, los diarios, las revistas, la educación, etc., antes de otras consideraciones. Para que un objeto circule es necesario un cierto espacio donde pueda circular, un cierto tiempo, la ocasión, donde pueda suceder la circulación y algún agente, mediador, motor, etc., que lo impulse en el movimiento de circulación. En el caso de los libros implicaría ámbitos propicios, tiempo disponible y mediación apropiada. En cuanto colocamos ahí la cuestión nos damos cuenta de que esa fantasía de los claustros, las celdas y las islas, que me asaltó en forma de cuento, tal vez no sea tan fantástica como parecía en el comienzo. La lectura, que es cuestión específica y hasta privilegiada, de ciertos circuitos sociales, no está instalada, hoy, como cuestión de la sociedad en su conjunto. De ahí, a mi modo de ver, el fracaso a que se condenan muchos planteos. Está el circuito de la lectura de escuela, por ejemplo. Tiene su espacio, sus tiempos, sus mediadores, sus mensajes. Pero ese circuito no tiene conexión alguna con el circuito de la lectura de la literatura adulta más exigente, la de los lectores iniciados, con la crítica, las cátedras universitarias y, a veces, los suplementos literarios y otras publicaciones especializadas. Y ni el circuito de la lectura de escuela ni el de la lectura para iniciados tienen contacto con el circuito de la lectura mediática o de prensa, información cotidiana, programas políticos, divulgación mínima, comunicadores, locutores, non-ficción, etc. Y está el circuito de los bestsellers, dominante en la librería al paso, las góndolas de los supermercados, los aeropuertos. Está el circuito de la ciencia, separado a su vez del de la divulgación de la ciencia y del de la escolarización de la ciencia, etc. Cada circuito tiene sus ámbitos, sus tiempos y sus mediadores. También tiene sus mensajes, sus autores favoritos, sus expertos, sus sistemas de promoción, sus temas recurrentes, sus guiños internos, sus complicidades y sus ceremonias, y su manera de referirse con recelo a los demás circuitos, que serán acusados según el caso de aburridos, dogmáticos, triviales, exitistas, elitistas, herméticos, comerciales, etc. No quiero decir con esto que circuitos no hayan existido siempre, al menos desde que vivimos en una sociedad compleja, solo que tengo la sensación de que ahora están especialmente clausurados. Quiero decir que el lector, un lector cualquiera, carece de canales, puentes, vías de tránsito y carriles de circulación que le permitan pasearse por distintos ámbitos sin necesidad de pertenecer estrictamente a uno u otro. Espero poder aclarar esto un poco mejor algún párrafo más adelante. La inserción social de estos circuitos clausurados es muy variada. Gana la lectura de escuela, sin lugar a dudas, en alcance. Es el circuito que compromete al mayor número de individuos y el que mejor atraviesa los distintos grupos sociales, al menos en tanto sobreviva la educación pública. La lectura de escuela resulta trascendente, no solo porque cimienta, por obra de la alfabetización, toda construcción futura de lectura, sino, además, porque es, para muchos miembros de la sociedad, el primer y último circuito de lectura en que se les dará ocasión de insertarse, si se descuenta el omnipresente de los medios. La lectura de escuela tiene su ámbito específico, el aula y, a veces, la biblioteca escolar, su tiempo específico. El de la educación, horarios de clases o tarea para el hogar, y sus mediadores también específicos, maestros y,
ocasionalmente, bibliotecarios. También tiene sus objetos específicos, sus discursos específicos, o sea, un recorte propio de bienes culturales que son los que se considera que deben circular ahí preferentemente. En primer lugar los libros de texto y en segundo lugar, en estos últimos años, la literatura infantil. Lecciones, resúmenes, pruebas escritas, cuestionarios, trabajos en equipo, pero también, más recientemente, dramatizaciones o visitas de autores. Son actos que subrayan y definen con fuerza esta especificidad. La escuela tiene sus rituales y en ellos se encierra. En general las editoriales que a veces tienen mucho más claro el funcionamiento social que los que damos conferencias o integramos mesas redondas saben apoyarse en las clausuras. Hasta las fomentan, a veces, poniendo cemento en las cerraduras. Los productos son cada vez más específicos, cada vez más clasificados. Libros por curso, libros por área, manuales, antologías por edades, antologías por temas afines, cuentos que solo se leen después de los 7 años. Cuentos para leer sin falta entre los 9 y los 11, cuadernos de ejercicios, sugerencias de actividades, etc., fomentan la cohesión del circuito. Aunque la traba no está en la especificidad sino en el abismo y la falta de puentes entre un circuito y otro. Pensemos en la información. ¿Qué vinculación guarda la información contenida en los manuales, por ejemplo, con la información que circula en los ámbitos académicos de las ciencias a las que estos manuales se refieren? Considerable en el mejor de los casos. Escasa en la mayoría. Muchas veces nula. Más bien da la sensación de que algunos manuales, no todos, los hay buenos, tienen por antecedente otros manuales, o algún otro libro del circuito de lectura escolar. Se asemejan a este otro manual, se quieren diferenciar del de más allá, pero dialogan, preferentemente, con otros bienes del mismo circuito. Muchas veces se consulta a los especialistas miembros del circuito académico. Pero luego la adaptación al género escolar termina siendo tan fuerte que desemboca en un nuevo aborto de la conexión entre circuitos. Otro ejemplo, la literatura infantil. La literatura infantil fue, en un comienzo y sigue siendo en buena medida, una ventana a otros circuitos, como si se hubiera abierto un corredor de aire entre el tiempo de escuela y el tiempo libre, pero debemos reconocer que, lenta pero inexorablemente, se va procediendo a su clausura dentro del circuito. Conscientes de que es sobre todo en la escuela donde circulan nuestros libros, los escritores podríamos terminar por escribir con la misma especificidad de un libro de texto. Por ejemplo, limitándonos al universo simbólico del aula, o a la de los chicos de cierta edad, la del grado en la que se leerá el cuento. Acercando temas de esos que a la escuela le parecen interesantes, cuidándonos de no deslizar alguna palabra demasiado cruda que nos destierre del ámbito que nos dio acogida. Las visitas de los autores a las escuelas, que comenzaron siendo puentes, fisuras, corren el riesgo de convertirse en rituales pautados, con preguntas previsibles. Orquestación apropiada y hasta la visita de algún supervisor, para matar dos pájaros de un tiro, sin contar con que la decisión de muchos mediadores de leer solo autores que puedan luego ir a visitar la escuela terminan dejando fuera del circuito, y por razones obvias, a gente como Horacio Quiroga, por ejemplo. ¿Cómo hace un lector para transitar de un circuito a otro? La pregunta que me hago es acerca de las posibilidades reales que tienen los miembros de nuestra sociedad de transitar libremente por nuestra cultura. Los circuitos encierran pero también protegen, amparan cuando controlan. Me he ido enterando de que maestros y bibliotecarios, y aún maestros y bibliotecarios muy activos y entusiastas de la lectura, suelen leer solo literatura infantil. A pesar de que son adultos y deberían sentirse apelados también por otras formas de literatura. ¿Cómo podría transitar un individuo de 13 años, pongamos por caso, el camino de la literatura amparada de su primera cultura a la literatura general del mundo si los mediadores no pueden darle alguna señal, anticiparle algo del viaje? ¿Quién le acercará nuevos desafíos o recordará viejas lecturas, o mencionará autores? ¿Quién lo impulsará, en fin, hacia adelante? ¿Cómo pasará de una ruta a la otra si no hay rotondas ni cruces, ni siquiera caminos vecinales? Es ahí cuando llega el clamor por la consolidación de alguna otra especificidad, alguna nueva celda, por ejemplo. Una literatura especial para leer entre los 12 y los 15 años que proteja del vacío. Los mediadores podrían empaparse de ella, recomendarla luego, impulsar la circulación por ella.
La situación recuerda un poco la de los juguetes didácticos que en cierto momento de entusiasmo pedagógico reemplazaron las tapas de las cacerolas y los jarros y las cucharas porque resultaban más específicos y protegidos. Siempre desconfié un poco de ellos, tuve la sensación de que, tarde o temprano, uno iba a tener que vérselas con las cacerolas y con las cucharas, y hasta con los tenedores y los cuchillos. Que son menos inofensivos. ¿Qué puentes naturales ofrece la sociedad a sus miembros para que puedan convertirse en dueños o al menos usuarios desenvueltos de su cultura? Pocos, aunque parezcan muchos, porque lo curioso es que toda esta clausura se da en medio de la profusión, un simulacro de libertad, elección y abundancia. Cuando lo cierto es que todo está clasificado, vigilado, controlado. Desde su diseño, desde la tapa, desde el stand en el que están expuestos, desde la publicidad que los impulsa al mercado, los libros pertenecen a uno u otro circuito. No siempre fue del todo así. Me permito una evocación familiar, de la familia de mi madre, mejor dicho, que vivía en Barracas. Pongamos años 20, 30. Los padres, hijos de inmigrantes, apenas alfabetizados. Los abuelos, analfabetos. Los hijos, ya bien arraigados en el país, muy ávidos, muy interesados por la cultura. El barrio es un ámbito que los ampara y los mezcla a todos. Está el café, la escuela, la feria, el club, y también la biblioteca. Casi todas las tardes van a la biblioteca. Buscan libros, a veces conferencias, fiestas, hasta noviazgos. A la mañana una chica se compra unos metros de percal en la feria y se hace de apuro un vestido para lucirlo en la biblioteca. En la biblioteca hay de todo, el Juan Cristóbal de Romain Rolland, pero también Papá Goriot de Balzac, Gorky, Dostoyevsky y el Martín Fierro. Libros de higiene sexual, sobre enfermedades venéreas, tratados de electricidad casera, pero también Nietzsche, Marx, Schopenhauer. Y los conferencistas que vienen cada tanto hablan de los progresos del cine, de las enfermedades frenopáticas, del cooperativismo o de la teoría de la relatividad. Los asistentes a esas bibliotecas no se convertían en especialistas ni en personas especialmente cultas, pero eran, sí, lectores, paseantes de la cultura. Podían hurgar, buscar, curiosear, asomarse a los ámbitos. Esa sociedad, aunque apenas entreabierta para ese grupo social, lo permitía. Se pasaba con alguna naturalidad de un circuito a otro, al menos como visitante, se podía husmear en la cultura. Y era la fluidez que no estaba rigurosamente vigilada la que auspiciaba la formación de los lectores. El hecho de que en los anaqueles hubiera de todo, lo que redundaba a su vez en otro beneficio, uno estaba siempre en contacto con otros lectores más avezados que recomendaban lecturas. El hecho de que hubiera siempre ocasiones, ámbitos propicios, tiempo vacante. En fin, que la situación era propicia. Leer, que implicaba apropiarse de la cultura y ocupar espacios que los padres no habían ocupado, no era en esos tiempos sino un aspecto más de la transformación vigorosa de las reglas sociales. Hoy parece privilegiarse la celda, la casilla. La protección vale más que el arrojo, la seguridad es un bien más alto que la aventura. Hurgar se considera peligroso. La información general está depositada en los medios, no se adquiere por hurgueteo. No parece haber sitio para paseantes. La máquina todo lo controla. Habrá sitio para la lectura considerando que los lectores son gente curiosa, molesta, metereta, gente que hurga, abre puertas, cruza umbrales, salta verjas. Poca gente más incómoda, siempre disconforme, inquieta. Habrá sitio para ellos. El cuento de Forster, algo romántico en el fondo, termina con la catástrofe de la máquina que, al fin de cuentas, se detiene, y el rescate, nunca explicitado. De algunos audaces que habían tomado la decisión de vivir sin protección en la superficie del planeta. Varsity, la protagonista, quiere morir en su celda, abrazada al manual de instrucciones de la máquina que, por fin, se ha detenido. Kuno, su hijo, la convence de que vale la pena salir a la superficie, aunque no sea más que por conocer la luna un instante antes de morir. Por llenarse el cuerpo de aire desconocido y descubrir los olores inesperados. Buenos Aires, 1993. Índice 1.